La ley. Veamos en primer lugar la definición de ley. La definición que tenemos nos muestra tres elementos a considerar. En primer lugar, que es una declaración de la voluntad soberana. En este caso quiere decir que es la expresión de algo que una nación, un pueblo necesita. Esa es la voluntad soberana. Pero esta declaración, el pueblo no puede hacerla en las condiciones que en un momento dado le parezcan más adecuadas, sino que tiene que regirse por una normativa superior, que es la Constitución. El objetivo de esta ley es entonces para mandar, para prohibir o para permitir. Ahora bien, repasamos entonces, la voluntad soberana es la voluntad del pueblo, y es el pueblo quien mediante votación va a elegir a sus gobernantes, tanto al presidente como a quienes conformarán el parlamento. En base a esto, entonces, estas personas se entiende que están representando lo que el pueblo quiere en un determinado periodo. Por lo tanto, lo que ellos hagan, las decisiones que tomen, va a representar la voluntad de ellos, la voluntad soberana. Tenemos diferentes tipos de leyes, y dentro de ellas, la más importante, la que se conoce como ley madre, es la Constitución. La Constitución política establece, desde el punto de vista de las leyes, qué temas, por ejemplo, van a poder ser materia de ley, qué cosas en el fondo van a poder legislarse y qué cosas no, porque van a haber tal vez algunas disposiciones que se podría llamar de menor grado, que se pueden delegar a lo mejor en ciertas otras autoridades para que tomen decisiones. También la Constitución va a establecer quiénes son aquellos que pueden legislar. ¿Podría ser el presidente? ¿Podrían ser los parlamentarios? Bueno, eso lo va a establecer la Constitución. Así también va a establecer el método de aprobación. Es decir, para qué ley se van a necesitar cierta cantidad de votos y para qué ley se van a necesitar otra cantidad de votos, lo que en términos legales se conoce como el quórum. Todo eso tiene que estar establecido en la Constitución Política de la República. Hasta el momento, la Constitución actual implica lo siguiente desde el punto de vista de las leyes. Quienes tienen la facultad de presentar un proyecto de ley, o sea, hacer la iniciativa, puede ser tanto el presidente de la República, en cuyo caso ese proyecto de ley que él presenta se conoce como mensaje, o bien puede ser también algún parlamentario, un diputado o un senador. Y cuando un diputado o un senador presenta un proyecto de ley, eso se conoce como una moción. Independiente de quién presente el proyecto, o sea, ya sea que se trate de un mensaje o de una moción, esto tiene que llevarse a un trámite que se conoce como la discusión. El presidente o el parlamentario verán si su proyecto lo presentan a la Cámara de Diputados o al Senado. Eso es relativo, aunque también la Constitución actual establece que ciertos temas obligatoriamente tienen que partir por la Cámara de Diputados o por el Senado. Entonces, vamos a tener dos instancias para entregar el proyecto de ley. La instancia que recibe el proyecto de ley es lo que se va a llamar Cámara de Origen. Vuelvo a repetir, puede ser tanto la Cámara de Diputados o el Senado, excepto que se trate de alguna ley especial que esté establecida por la Constitución, el trámite inicial. Si no es así, tanto el presidente como el parlamentario deciden si su proyecto lo entregan en primer lugar a la Cámara de Diputados o al Senado. Esa Cámara que recibe el proyecto para su análisis
se llama cámara de origen, la que recibe el proyecto. Entonces, se entrega el proyecto, llega a una cámara de origen y se hace lo que se llama el primer trámite legislativo, que es donde se da a conocer que ingresó el proyecto y pasará a una comisión para que lo revise, la comisión lo depura y lo entrega después a votación general. Posteriormente, si es que se aprueba en esa instancia, pasa a la otra cámara, que sería la cámara revisora. Si repasamos entonces, la cámara de origen pueden ser tanto los diputados como los senadores. Si fueran los senadores, ellos serían la cámara de origen y una vez que terminan el trámite, lo entregan a los diputados, que en ese caso pasarían a ser la cámara revisora, para el segundo trámite legislativo. Una vez aprobado el proyecto en la cámara revisora, viene la etapa conocida como la sanción, que es donde se le devuelve el proyecto ya aprobado por las dos cámaras al presidente de la República. Tiene un plazo de 30 días para revisarlo. En este caso el presidente incluso lo entrega a Contraloría para que también se revise. Y después pasa a un decreto promulgatorio, donde tiene un plazo de 10 días. Promulgado hasta el momento decreto, ya está en condiciones de ser publicado. En 5 días, posterior a la promulgación, debe ser publicado en el diario oficial. Una vez publicada en el diario oficial, ahora la ley, ¿verdad? Una vez publicada en el diario oficial, se entiende conocida de todos los chilenos. Por lo tanto, nadie podría alegar desconocimiento de la existencia de una ley. Entonces, hasta el momento, según la actual Constitución, ese sería el trámite mediante el cual se logra la aprobación de una ley. Entonces, vimos que la primera ley, la más importante, la ley madre, la que ordena el sistema, es la Constitución. Después tenemos los documentos o normas conocidos como leyes propiamente tales. Por ejemplo, podríamos citar la ley 16.744, que es una ley de los años 60 y que regula el tema del seguro de accidentes del trabajo. Entonces ahí establece los beneficios que tienen los trabajadores, quiénes lo deben pagar, etc. También otra forma de ley son los decretos con fuerza de ley. Estos son normativas que dicta un presidente de la República, según nuestra Constitución, pero con la autorización del Parlamento. Es decir, no es que al presidente se le ocurra a él decir, ya esta ley la voy a dictar yo solo. No, lo tiene que autorizar el Parlamento. Hay un DFL muy antiguo, que es el DFL 2, que regula el tema de las construcciones habitacionales y establece una serie de beneficios para aquellas construcciones habitacionales que tienen cierta cantidad de metros cuadrados, liberándolos del pago de contribuciones, cobrando menos en el trámite notarial que haya que hacer para su inscripción, etc. Ese es el DFL 2, que también es una ley, pero repito, tiene el apelativo de DFL, decreto con fuerza de ley. También hay documentos que tienen las mismas características de una ley para la ciudadanía y que se llaman decretos leyes. Estos decretos leyes se dictan en estados excepcionales, es decir, cuando por alguna razón el Parlamento no está funcionando. Entonces, en tal situación, la persona que esté gobernando el país dicta normas que para la población van a tener la misma fuerza de una ley, tienen que respetarla y si no, exponerse a las sanciones que allí expliquen, ¿verdad? Pero esos documentos, como no han sido tramitados por un parlamento, reciben el nombre de decreto ley. Dentro de ellos, uno de los que ha salido a la luz últimamente es el decreto ley 3500, que fue el que dio origen a las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Y también tenemos otra forma de ley, que son los tratados internacionales. Ningún país es independiente desde ningún punto de vista y por lo tanto siempre se están creando
vínculos con otras naciones de tal manera de agilizar una serie de trámites o ser reconocidos para otros trámites a nivel internacional. En tal sentido, nuestro país ha firmado una gran cantidad de tratados y uno de los más antiguos y conocidos es el de 1904, que fue un tratado que se estableció con nuestros vecinos de Bolivia. Un tratado entonces pasa a ser como una ley también para el país, puesto que también hay que respetar todo lo que allí aparece en las condiciones que allí se establecen. Eso sería entonces como para introducir el tema de lo que es la ley desde el punto de vista de una introducción a lo que es educación cívica.